Y qué dolor más grande. Qué dolor más grande oír a los fiscales acusar a la hermana. Y como uno la conocía, que no andaba como, no había sido adrede, pues, ¿verdad? No había alevosía ni premeditación, nada por el estilo, sino un evento, ¿no? Así que sucedió. Pero los fiscales le hicieron pedazos. Yo decía, pero pobrecita, ella es inocente, ¿verdad? Ella es inocente. ¿Cómo es que la acusan de esa forma, de esa manera? Pero suceden, ¿verdad?, las situaciones. Y lo que quiero decir, hermanos, es que qué duro es estar en un juicio en donde se esté considerando o tratando de demostrar nuestra culpabilidad o inocencia de nuestros actos. O sea, no es cosa fácil. Recuerdo que otra vez me llamaron para hacer de los jurados. Imagínense ustedes de alguien que se había robado un tunco y tenía ya 1 año de estar preso. Qué cosa difícil. Y de esa manera, pues, son los juicios, por eso salvadoreñamente, ¿verdad? Son las cosas que se dan. Entonces las acusaciones o señalamientos son acciones, óigase bien, hermano, son acciones que duelen y que producen mucho sufrimiento. Esa lista de palabras que tiran en contra de uno son tan duras, así como tan pesadas, tan golpeantes, tan de sufrimiento como uno no se pueda a lo mejor imaginar. El apóstol Pablo, hablando de la buena conciencia, fíjese, con la cual debemos vivir el evangelio, aclara a los judíos empeñados en seguir practicando la tradición de la ley, que fíjese que los que son sin culpa delante de Dios no serán aquellos que oyen la ley, sino los que hacen o la practican. Porque los gentiles, dice, que no tienen ley, guiados por su conciencia, son capaces de aprobar aquello que agrada a Dios, aun cuando desconocían la ley. Parece que había una ley dentro de ellos, aun cuando la desconocían así visiblemente, a la cual ellos se sujetaban. Y nadie les había dicho, no roben, no hagan esto, no hagan lo otro, pero ellos decían en su conciencia, esto es malo. Y dice que seguían la conciencia, ¿verdad? Y los judíos que tenían la ley, la conocían y ellos no la practicaban. Entonces, como quien dice, bueno, ¿quiénes eran más justos? Si aquellos conocedores de la ley o aquellos que, desconociéndola, se regían bajo su propia conciencia y vivían agradando al Señor. Fíjese. Entonces, Pablo dice que de alguna manera, cualquiera sea la actitud con la cual nosotros actuemos en la vida, hay un evento, hermanos, hay un hecho que está planeado dentro de la palabra de Dios y que de hecho el Evangelio lo expresa, y es que todos, hermanos, vamos a ser juzgados. Un día vamos a presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios, y dice que va a haber un juicio de nuestros actos, juicio de nuestras acciones. Y por eso traía a cuenta lo que decía inicialmente, que duro es estar en un juicio. Y sobre todo en un juicio, hermano, donde el juez va a ser lo más recto que pueda haber, lo perfecto que es Dios, ¿verdad? Yo quiero que vayan conmigo a Romanos 12:14.
al 16. Entonces dice la palabra, porque cuando los gentiles, oiga, que no tienen ley, desconocen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Oiga, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y en otra versión dice conforme al evangelio que yo predico. Entonces ahí en esos versículos Pablo nuevamente está haciendo alusión al evangelio, ¿verdad? Al evangelio, y dice que el evangelio que él predica, ese evangelio proclama que habrá un juicio y que un día, dice, por Jesucristo los secretos de los hombres van a ser revelados delante del Señor. Ahora, esto significa, óigase bien, que según el evangelio, ya lo dijimos, hay un juicio destinado para todos los hombres, en el cual cada uno daremos cuenta delante del Señor Jesucristo de lo bueno, dice, o de lo malo de nuestras acciones, hayan sido estas sinceras o hayan sido estas falsas. Y según sean, cada uno recibirá en el caso su recompensa, o cada uno será a lo mejor avergonzado delante del Señor, ¿verdad? Cualquiera sea. Entonces cuando Pablo expresa este evento acerca del juicio que está destinado, dice, de hecho no está hablando nada raro del evangelio, sino el evangelio lo contempla. El evangelio dice, o sea que todos, fíjese, vamos a presentarnos delante del Señor. O sea que cuando nosotros oigamos un mensaje que hable de rendir cuentas o de presentarnos delante de un juicio, ¿verdad? Así como les comentaba, pues déjeme decirle que cada uno de nosotros vamos a vivir un juicio. Y dice que el juez que estará ahí de frente va a ser el Señor, ¿verdad? Y dice que va a juzgar. Y se detiene ahí y dice, va a juzgar los secretos, dice, de todos los hombres. Y luego dice, conforme al evangelio que yo predico. Entonces el evangelio, ¿verdad?, no solo nos tira a pensar en que vamos a ser prosperados, a que vamos aquí, que allá, sino que nos dice, miren, señores, prepárense. Porque también aquí, ¿verdad?, en esto que hablamos acerca de Jesucristo, hay una rendición de cuentas. Y todos vamos a presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Y todos los secretos van a ser descubiertos. Amén. Entonces digo esto no para ponernos en miedo, ¿verdad? Sino cuando el evangelio del Señor Jesucristo revela la existencia para mí de ese juicio, no lo hace para amenazarnos, no lo hace para que tengamos miedo, sino para prevenirnos de lo importante que es, de hecho, para el Señor, las obras o las acciones de todos los hombres, las cuales, si van a ser juzgadas, no pueden ser hechas descuidadamente, sino con mucha responsabilidad, siendo que nuestras acciones serán recompensadas o serán condenadas por su intención, cualquiera sea, ¿verdad? Entonces yo me he puesto a pensar, bueno, ¿qué sentido tiene
el que se nos revela. Es igual el mismo sentido cuando los señores del MO, o ¿cómo se llama ahora? El fovial, ¿verdad? Ponen el rótulo y nos dice curva peligrosa. ¿Verdad que no están tratando de hacerle mal a nadie? Ese es un rótulo de prevención. Nos dicen que allá adelante hay una curva peligrosa o tramo en reparación. Entonces nos están advirtiendo para que nosotros no vivamos ninguna mala consecuencia, sino que lo evitemos. Entonces cuando Pablo se detiene a decir, miren señores, porque de hecho Dios le revela, ¿verdad? Todo eso, no lo hace para amenazarnos, ni para que tengamos miedo, sino que para que cada uno de nosotros, fíjese bien, en vida física asumamos, ¿verdad?, toda nuestra responsabilidad a sabiendas de que un día vamos a estar delante del Señor. Amén. Entonces es preventivo. Repito, así como nos ponen ese rótulo, tramo en reparación, ¿verdad? Disminuye a velocidad. Entonces lo hacen para que nos cuidemos. Eso significa que el Evangelio, hermanos, es prevención. Por eso ponía, el Evangelio es preventivo. ¿Por qué? Porque nos detalla una ocurrencia futura con el objeto de que nos preparemos para ello y ninguno de nosotros llevemos sorpresas cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces el Evangelio es preventivo. Es preventivo. Y debemos de considerarlo. Si usted lee en 2 Corintios 5:9, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Mire lo que está buscando. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues ahí está nuevamente la idea. Dice, y ahí habla de un tribunal, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero quien estará juzgando es el Señor, ¿verdad? El Señor estará juzgando todas nuestras acciones. Y repito, hay algunos que dicen que aunque no seamos condenados, porque hemos sido llamados a salvación, más sin embargo muchos dicen que vamos a llorar. Lo dicen de esa forma. O van a haber momentos de vergüenza, ¿verdad? O sea, delante del Señor. Es lo que algunos dicen. Ahora, si el Evangelio, hermanos, siendo preventivo, nos anticipa del juicio sobre nuestras obras o acciones, viene una interrogante o una pregunta. ¿Cuál es la actitud que nos corresponde como cristianos considerar a fin de no hacer vana la postura preventiva del Evangelio? ¿Verdad? Como quien dice, no, a mí eso yo no lo creo, podría expresar alguno. O eso es algo que no va a suceder. Alguien pudiera decirlo, pero si el Evangelio lo contiene, Pablo lo expresa, lo dice, lo menciona, cuida de considerarlo o tomarlo en cuenta. Eso significa que para nosotros, de hecho, tiene que ser algo importante. Y debemos, fíjese bien, prepararnos como tal. Entonces, ¿cuál es la actitud? Sería que nos corresponde como cristianos considerar a fin de no hacer vana la postura preventiva del Evangelio. ¿Qué me corresponde? Si yo ya sé, en otras palabras, que hay un tramo, ¿verdad? O sea, en reparación, ¿qué me corresponde? Y me lo están anticipando, ¿qué me corresponde? ¿Qué tendría que hacer? Entonces, eso es básicamente lo que quiero dejarles en esta noche.
3 aspectos que debemos de considerar para no hacer vano, fíjese, el hecho de que cada uno de nosotros, por el compromiso que tenemos del Evangelio y por la proclamación misma del Evangelio, sabemos perfectamente que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Entonces, número uno, nos corresponde, hermanos, el buscar vivir nuestra vida en el Señor y delante de los hombres. Óigase bien, este es como mi aporte, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dice, el buscar vivir nuestra vida en el Señor y delante de los hombres de la manera más transparente. ¿Verdad? O sea, porque así es. En el caso, si habrá un juicio para nuestras acciones, y habrá un juicio en el cual dice todos los secretos del hombre van a ser, descubiertos. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos corresponde? Entonces nos corresponde, fíjese, el vivir delante del Señor y delante de los hombres, óigase bien, de los hombres de la manera más transparente. ¿Sí? ¿Verdad? Con el objeto de que ni el hombre tenga que señalarnos, a lo mejor, ni el Señor tenga que señalarnos. Eso es algo que a nosotros nos corresponde, pero necesitamos trabajarlo. Eso es algo sobre lo cual cada uno de nosotros necesita ocuparse. Porque ¿qué estamos, hermanos? ¿Qué estamos diciendo? O sea, que en la casa nosotros debemos de ser transparentes en la relación con nuestros padres. En el trabajo debemos ser transparentes en la relación con nuestros jefes o con las demás personas. En la iglesia igual nos corresponde caminar de manera transparente. Pero fíjese que ahora lo entendemos, ahora lo captamos. ¿Para qué vamos a irnos, hermanos, con secretos en nuestro corazón cuando podemos vivir de manera transparente? ¿Sí me doy a entender? ¿Amén? Entonces la transparencia, fíjese bien, repito, es algo que nos corresponde. No podemos, hermanos, a hablar falsamente ni mentirosamente. Por eso ambas cosas no le corresponden a un cristiano, sino que siempre debemos por compromiso con el Señor buscar, como dice la palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. O sea, eso es lo que nos corresponde. Mire en el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo. Decía él en Hechos 24:16, y por esto, mire, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, como quien dice, ¿por qué Pablo adopta esa actitud? Y yo diría, Pablo adopta esa actitud porque conoce el Evangelio. Y porque conoce, fíjese bien, que la demanda del Evangelio es una demanda de rectitud, de transparencia. ¿Por qué? Porque no podemos llevarnos nada en secreto. Amén. Mire, nos decía una hermana un día, hablen de tal cosa, hablen de la mentira. Entonces,
es algo que debemos siempre corregir. Y ser, fíjese bien, lo más transparente en nuestra actuación. ¿A qué hora vas a venir? A las 9 voy a llegar. Ok. Exactamente a las 9. Usted tiene que estar ahí. ¿Verdad? ¿Y esta firma de quién es? Yo no sé. No, esta firma es de fulano de tal. Yo recuerdo que una vez el pastor Jorge me sentó. El pastor es 10, para mí es 10. Y entonces me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entre unas cosas, ¿qué sucedió acá? Ese pastor, acá le dije, había sucedido una situación con unos hermanos y fíjese que, pues por ahí, yo traté de quitármela, como dice. Y él me dijo, no, me dijo, te estoy preguntando algo. ¿Qué pasó? Así como lo oí. Entonces, por lo mismo, porque nosotros debemos ser siempre transparentes, porque no debemos nunca camuflajear absolutamente nada, como quien dice, pues sin querer queriendo, como dijo aquel. No se trata de eso. No somos así. Y si lo somos, o sea, trabajamos con la transparencia. ¿A quién se le quebró ese vaso? A mí. A mí se me cayó. Ah, bueno, qué bueno que a vos se te cayó. ¿Y qué tiene? ¿Verdad? Pero decimos la verdad. Pero en esas pequeñas cosas es que comenzamos. ¿Ya hiciste los deberes? Sí. No lo he hecho. ¿Por qué dice sí? Si no los ha hecho. Ahí comienza, ¿verdad? Ahí comienza ese hilo, ¿verdad? De mentira, de falsedad, o sea, de engaño. Ahí comienza. Pero fíjese, o sea, si nosotros sabemos por la palabra y por el evangelio que todos los secretos del hombre van a ser revelados delante del Señor, ¿por qué voy a esperar que Dios me lo saque cuando yo lo puedo sacar? Amén. Sí, hermano, perdón, no quiero hacer así como si solo estoy. Luego dice Romanos, fíjese, Romanos dice, bueno, o más bien el versículo, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces, si tenemos revelación y decimos, bueno, señores, el evangelio no solamente es cantar, el evangelio no solamente es algunas cosas que nosotros, sino si el evangelio es juicio, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser encontrado recto delante del Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces es algo con lo cual trabajamos, ¿verdad? No se trata solo, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, pero preguntaríamos, ¿y cómo está nuestra rectitud? ¿Cómo está nuestra transparencia? Amén. Entonces, pero repito, es preventivamente, ¿verdad? Porque es algo que debemos de trabajarlo, siempre, trabajarlo. Que aunque nos cueste, ¿verdad? Ahí estamos. Que aunque fallemos, pero no, ¿verdad? O sea, se me fue esta mentira, pero no más. Ya no más. O hice esto algo incorrecto, pero ya no más. Amén. Mire lo que dice, que el profeta Samuel se presentó ante el pueblo ya siendo viejo y como que le pidió, ¿verdad? Fuera el pueblo
quien reconociera quién había sido el profeta Samuel. Y mire entre las cosas que el profeta le dice, luego le oye el versículo, dice, oiga, dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado, dice, el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y él lo restituye, y os lo restituiré, perdón, y os lo restituiré, lo devolveré si he hecho mal a alguien. Y oiga, dice, entonces dijeron, nunca nos has calumniado, mire, ni agraviado, ni has tomado algo malo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Todo está bien, Samuel. Todo está bien. Y fíjese que de eso se trata. O sea, la vida cristiana trata de levantar, fíjese, de nosotros mismos, de levantar de nosotros mismos el mejor testimonio ante los hombres. Sí me doy a entender. De eso trata el evangelio. No se trata de decir, hermano, usted se crea así, porque es cristiano, porque voy a la iglesia. Muchos vamos a la iglesia, pero no tenemos compromiso con la rectitud, porque hemos descuidado, o sea, esta verdad bíblica que es parte del evangelio. ¿Cuál es esa verdad? Que un día vamos a ser juzgados delante del Señor. Y nuestra vida debe dar testimonio de que en vida física conocimos, fíjese bien, al ser más importante, como fue el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, como quien dice, ese Señor tan grande y tan lindo, ese me enseñó rectitud y transparencia. Amén. Entonces, mire, yo creo que esto se vuelve bonito, hermano, interesante en este sentido. Nosotros venimos no de ser justos, de ser buenos, no, porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ya hemos captado por el mismo evangelio que el chip que andamos llevando es de vieja naturaleza, de naturaleza pecadora, de naturaleza pecaminosa, rebelándose contra Dios. Pero conforme vamos conociendo el evangelio y vamos tomando pautas de nuestra conducta y haciendo los cambios y la transformación necesaria, mire, hermano, pero qué cosa más bonita, más interesante, pero era cuando ya no estoy peleando con mis pensamientos locos, ¿verdad? De una cosa y de la otra, sino que puedo tener tranquilidad en mis emociones, puedo tener tranquilidad en mi pensamiento, puedo tener tranquilidad en mi espíritu delante del Señor y ser fuerte para Él, ser fuerte delante del Señor. Y lo que me hace fuerte, óigase bien, cada día es ese grado de transparencia con la cual puedo conducirme delante de los hombres. Eso me hace fuerte delante de los hombres y delante del Señor. Me hace fuerte.
Porque donde hay una persona viviendo en transparencia y en rectitud, ahí no puede faltar la presencia del Dios eterno y del Dios todopoderoso. No falta. Ahí está el Señor cubriéndolo, respaldándolo, ayudándolo, bendiciéndolo. O sea, yo me equivoqué, porque cuando vinieron los movimientos de cantar, los movimientos de aquí, los movimientos de allá, yo pensé, yo cantar, esa es la clave, cantar. Y cantaba todo el día, no. Y está bien. Pero de alguna manera yo les dije, o les decía en cierta oportunidad, encontré el tesoro perdido del Evangelio. Pero ¿cuál era el tesoro perdido? Todo el mundo hablaba de profecía, todo el mundo hablaba de prosperidad, todo el mundo hablaba de aquí, que todo el mundo hablaba de allá. Pero ¿cuál era entre medio de todo ese tesoro perdido? Y el tesoro perdido para mí era la obediencia al Señor. Todo el mundo cantaba, todo el mundo profetizaba, todo el mundo danzaba, y como quien dice, señores, en medio de todo eso, ¿dónde está la obediencia a Jesús? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está? Por eso yo le llamo el tesoro perdido. Todo el mundo danzando, todo el mundo recibiendo profecía, todo el mundo aquí, todo el mundo. Y la obediencia. Entonces para mí el tesoro perdido del Evangelio que debemos todos recuperar se llama obediencia a la palabra de Dios. Porque ella nos va a hacer fuerte. Miren, nos va a hacer fuertes, pero no se imagina. O sea, no lo veamos como una carga. Entonces eso me toca a mí hoy, pero no puede ser que eso me toque. No, es la mejor bendición. Y ya vamos a ver, hermanos, que hay un privilegio, todo un privilegio. Entonces, número uno, si conozco la revelación del Evangelio y que Pablo predicaba, donde dice que vamos a ser juzgados, eso significa que esa palabra como fundamento me debe de llevar a mí a vivir, óigase bien, una vida en transparencia, trabajar con eso. Yo debo de trabajar con eso, con la transparencia. Número dos, mire, entender, hermanos, que en Cristo podemos vivir, óigase bien, sin culpa delante de Dios y sentirnos seguros de nuestra inocencia al momento del juicio, viviendo con una actitud de arrepentimiento ante nuestras malas acciones. Como que dice, hay una postura que es todo un privilegio, toda una oportunidad en vida física. Y es que podemos vivir, hermanos, sin culpa delante de Dios. ¿Por qué voy a vivir con culpa si puedo vivir sin culpa? Entonces la forma en la que buscamos ese vivir sin culpa es, óigase bien, cuando vivimos una vida de arrepentimiento delante del Señor. Y eso es la otra cosa a la que me debe de llevar. Si estoy buscando mantenerme limpio delante de mi Dios, ¿verdad? Y si por de esas hoy o mañana, el día, el Señor nos llamara, pues nosotros vamos sin culpa. O al menos de lo que somos conscientes, ¿verdad? Vamos limpios delante del Señor. Por eso una de las cosas que todos los cristianos practicamos, siendo que conocemos el Evangelio, y el Evangelio dice que hay juicio, es que practicamos, óigase bien, el arrepentimiento. El arrepentimiento delante de Dios. Señor, se me salió. Perdóname.
Señor, pensé. No, ¿verdad? Señor, y si se fue, perdóname. Todos los cristianos debemos, fíjese bien, practicar el arrepentimiento. Pero eso no, hermanos, una vez al año. Así como me decía un hermano, mire, usted no está diezmando. Eso tuvo que salir a esa plática, ¿verdad? Porque era un líder. Y dice, no, me dijo, si yo en diciembre le sumo todo y se lo doy. Ay, papito, y no lo hago ahorita, ¿cuánto menos lo va a dar? No, o sea, eso es mentira, pues, no lo va a hacer. Entonces la vida de arrepentimiento no es, o sea, para practicarlo una vez a la semana. La vida de arrepentimiento no es para practicarla una vez al mes. Fíjese, la vida de arrepentimiento es para practicarla, hermano, todos los días. Y todos los días, cuantas veces yo esté consciente que le he fallado a mi Señor. Sí me doy a entender. ¿Por qué? Porque eso va forjando, es parte del forjar de la vida transparente. Decía alguien, si no me equivoco, ya hace mucho tiempo lo leí. Mire, dice, yo nunca he pasado enemistado con Dios desde que conocí al Señor, ni siquiera una hora, decía. Nunca he pasado enemistado. ¿Por qué? Dice, porque cuando yo, dice, me doy cuenta que le he fallado a Dios, yo no dejo que pase una hora, decía. Yo estoy rápido a arrodillarme y decirle, Señor, perdóname, te fallé. Entonces dice, yo no me recuerdo que haya pasado una hora enemistado con Dios, porque siempre estoy pidiendo perdón de mis actitudes. Fíjese. Entonces nos corresponde, y de hecho la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la pregunta sería, ¿por qué voy a andar sucio? ¿Por qué voy a andar guardando secretos delante de mi Dios si puedo sacarlo todo? Entonces esto no es para andar sucio. Esta expresión, esta palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese, es para que andemos limpios. ¿Qué hace usted con la ropa sucia? ¿Verdad que no la tira para todo el año? La del año voy a lavar. No, ¿verdad? Sino que ahí está y la lava. Entonces a nosotros nos toca lavar nuestra vida, producto de que conocemos al Evangelio, conocemos al Señor, conocemos nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa, conocemos, o sea, vivimos en comunión con Dios. Fíjese, limpiando nuestra ropa cada momento. Cada vez que identificamos, me dice mal, mentí, dice esto, lo otro, Dios, perdóname, no va a volver a pasar. Yo sé que voy a salir de esto. Luchamos, ya lo he dicho, luchamos con nosotros mismos para ser mejores. Mire, yo no concibo, y de hecho, lástima pues, pero así es. O sea, personas, hermanos, pero con unas actitudes así horribles. Pero muchas veces uno le pregunta, mire, ¿y cuántos años tiene usted de ser cristiano? De ir a la iglesia, no de ser cristiano. 50 años, dice, 50 años oyendo la verdad y nunca la entendió, Señor. Esa es tristeza. Y ¡ay! Como existe, para que se me entienda. Existe. Cuando uno le dice, perdona, ¿qué clase te puedo dar? O sea, no es lo mismo oír
Hay que practicar. Yo les he contado que en cierta oportunidad mandamos a llamar a un maestro de seminario de aquí en Santana, porque queríamos siempre en las cuestiones de la iglesia que alguien nos explicara más la palabra, que aquí, que allá, y mandamos a llamar a ese fulano. Mire, bonito. Nos comenzó a enseñar sobre la epístola de Gálatas. Buenísimo. A mí ¡hey! Y de repente saca una locura, así como lo oye, y dice, pero miren, en medio de todo esto, dice, a mí lo que no me pongan a hacer nunca es a orar por un enfermo, porque yo no tengo fe. Y yo me quedé, ¿qué? Sí que sabe, dije, sí que conoce, pero no practica. Ese es, hermanos, como la mayor mentira que podemos vivir en la vida, Dios. Ser asistentes a una congregación, pero no practicar nada. ¿Verdad que no? O al menos, mire, yo sé, o sea, que es un lío, y es un lío conmigo mismo cuando yo digo todo esto, pues, porque yo mismo tengo que luchar con todo esto. Yo mismo tengo que luchar con la transparencia, yo mismo tengo que luchar con el arrepentimiento, con todo esto. Amén. Entonces, como quien dice, a todos nos toca. Pero digo yo, o sea, Señor, aunque ahora no lo pueda, pero mañana a lo mejor se lo voy a hacer. Yo sé que me vas a dar la fuerza para tal cosa, Señor, y yo voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Pero porque no estoy diciendo que ya lo sabemos, yo no lo sé nada. O a lo mejor usted ve actitudes en mí que no le agradan. Y es cierto, a lo mejor sí todavía saco cosas que son desagradables. Pero digo, Señor, ayúdame. Hoy venía, no sé por qué en el día venía de repente esta figura. Dice, tienes que levantarte como árbol frondoso y fuerte. Árbol. Así. Para eso estamos trabajando. Fíjese. Para hacer árboles fuertes. Árboles frondosos. Amén. O sea que un día vamos a dar sombra a lo mejor a muchos. Que por nuestra devoción al Señor nos van a buscar. Que por la rectitud, por la manera en la cual han visto que llevamos el estilo de vida que llevamos digno del evangelio, van a decir, mire, vaya donde fulano, él le va a dar un buen consejo. Ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Que ya no digan, él va a la iglesia, mire, ese pelón ve. No, que no digan va a la iglesia, que digan ese hombre es íntegro. A mí me consta. Esa mujer es 10. A mí me consta. De eso se trata. No se trata de que digan, o sea, ese va a la iglesia, un puño que van a la iglesia, hermano. Pero necesitamos llorar, así como dice, llorar por nosotros mismos. Amén. Porque lo que quiere salir es no lo bueno, sino lo malo, ¿verdad? Entonces, número 3, optar, óigase bien, por la vida en el Espíritu y la vida en la palabra del Señor como el mayor privilegio o oportunidad que tenemos para vivir de la manera más agradable delante del Señor. Como quien dice, miren, Señor, va a haber un juicio y los secretos de los hombres van a salir a la luz. Pero ¿saben qué? Yo los voy a capacitar.
Yo les voy a enviar mi palabra para que ustedes no tengan nada que ver con esas cosas, señores. Entonces la oportunidad de vivir en el Espíritu y esa vida en el Espíritu enfocada más a la palabra del Señor, no a experiencias espirituales. Entonces es un privilegio para nosotros. Es una gran oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó ese privilegio, nos mandó esa oportunidad, nos dio esa oportunidad para que no tuviéramos líos ya más de secretos ni de nada. No, la vida en el Espíritu no nos va a llevar a secretos, no nos va a llevar a mentiras, no nos va a llevar a falsedades, sino todo lo contrario. La vida en el Espíritu y dentro de la palabra nos va a llevar a vivir siendo agradable delante del Señor. Amén. Entonces esas son las tres cosas que quería dejarles, porque si el Evangelio, hermanos, es preventivo, entonces hay que aprovechar. Si nos avisaron que hay adelante, ¿verdad?, algún tramo en reparación, entonces no debemos por qué pasarlo. Y si lo vamos a pasar es con cuidado, porque ya nos advirtieron. El Evangelio nos advierte que hay un juicio. Vivamos de manera transparente, hermano. Vivamos arrepintiéndonos, vivamos la vida en el Espíritu, porque es el privilegio más grande que tenemos delante del Señor. Amén. Póngase de pie.